En su vejez recuerda especialmente a Elizabeth Barr, profesora de inglés y francés, quien le introdujo en un envolvente mundo literario. En unos escritos que hizo en el año 1986, una colaboración mensual en Sur Cultural, decía: una delicia las clases de francés protagonizadas por la señorita Barr. Lo lingüístico y lo literario cobraban fantaseadora hermosura o sentimentales inclinaciones. Capítulo del Petit de Daudet, dosis descriptivas de gabinetes y salones de Balzac, diálogos de Molière y su cándida apelación a las fábulas. Surgió La Fontaine, una mañana recitó los versos de La cigarra y la hormiga, y de pronto preguntó si la razón correspondía a la despreocupada o a la animalidad conservadora y laboriosa. Fui de los pocos que se declararon partidarios de la descristalia y saltarina. Me recompensó con un emocionante parpadeo, algo impagable, y exclamó: ¿qué sería de nosotros sin el canto? Un despectivo reproche para mis compañeros. Canto y encanto, anécdota para mí perteneciente al reino de lo inefable. En la cera caliente de la adolescencia se imprimió y nunca me abandonaría. Su educación en el colegio alemán se dirigió al estudio de las humanidades. Aprendió el idioma alemán, así como el francés y el inglés desde el propio alemán. También estudió portugués y catalán. El director del colegio, de nombre Willem Ketke, ejerció especial influencia sobre él. Hombre de una carismática personalidad, mantuvo una relación muy continua con su alumno, pues éste acudía a su casa en el barrio del Limonar todos los jueves a primeras horas de la tarde para recibir clases de lengua y literatura alemana. Era asimismo un hombre amable y de ideas tolerantes, militante del partido liderado por el ministro de Exteriores de la época, Gustavo Stresemann, que preconizaba desde Ginebra, dentro de la Sociedad de Naciones, una convivencia europea a toda costa. Fue posiblemente la primera influencia que el joven Andújar recibió sobre un socialismo moderado y democrático. El novelista lo recuerda en 1986 de la siguiente manera: los partidarios de la moderación, de la convivencia a clavo ardiendo, encabezados por el ministro de Exteriores, el doctor Gustavo Stresemann, intentaban en Ginebra, dentro de la Sociedad de Naciones, llegar a fórmulas de colaboración que se mostraron precarias y alicortadas. A esa afiliación pertenecía don Guillermo Ketke, mi maestro en tantos aspectos, por su admirable sentido y ejercicio de la tolerancia. Concurría también en el doctor Ketke el factor de ambiente liberal que significaba su nacencia en la ciudad de Lübeck. Hacia 1927 comienza sus estudios de perito mercantil en la Escuela de Comercio de Málaga, carrera que finaliza en 1931, momento en el que se traslada a Madrid. Durante estos años da sus primeros pasos en la vida literaria y en la política. Su primer trabajo literario conocido, una recesión sobre el libro ingleses, franceses y españoles, lo publica el semanario malagueño El Pregón. Igualmente dicta algunas conferencias, una lectura crítica sobre la obra de Miró y unas disertaciones sobre la novela de Blasco Ibáñez. En relación a sus primeros escarceos literarios, circunstancias, temas, lugares de publicación, el propio Andújar lo desarrolla con detalle en un monográfico de la revista Antropos. Dice Andújar así: he olvidado la fecha exacta, pero entonces el señor Blanco, que no había perdido el aire rumbero de su estancia en Cuba, tuvo a bien, parece, encargarme en su semanario El Pregón, ornado en cabecera por el castizo grabado pescatero malacitano de un sector de la crítica de libros. En su misceláneo repertorio, donde no vacaban las notas de sociedad y artículos culturales de fácil ingestión, amén de indicativos localismos. Debuté nada menos que con una recensión sobre el libro Ingleses, Franceses y Españoles, ensayo de psicología colectiva comparada, debido a la experta pluma, ya internacional, de don Salvador de Madariaga. Sí asomo una conferencia sobre la novelística de Blasco Ibáñez, que apareció íntegra en el diario El Popular, cuando lo dirigía Juan Rejano, con dosis de rubor, un folleto ensayístico, un tanto enrevesado y de subyacente erotismo, con el extraño título de Jenny Yugo o la geometría del cinema. Una actriz matemática. A la sazón ignoraba que la discutible estrella sería confirmada como tal y exaltada por el régimen hitlerista. Paralelamente, se amplía su vida política.
Siendo militante de la FUE, acude al congreso que se celebra en Madrid en el año 1931, previa elección como representante de la sección mercantil de la Escuela de Comercio de Málaga. Se afilia al Partido de la Juventud Radical Socialista y por mandato de este da su primer mitin en el pueblo malagueño de Churriana. El interés político, dice en la misma colaboración que hizo en el sur, dice: el interés político corre parejas con el interés literario. Poco después de su conferencia con Miró, le vemos dando su primer discurso político en el cine de Churriana. A la edad de 18 años, su partido, la Juventud Radical Socialista, le mandó al pueblo malagueño para pronunciar un discurso electoral a favor del candidato republicano para concejal en la campaña para las elecciones municipales. Solía contar con gracia cómo, siendo el más joven y el más inexperto, le pusieron a hablar primero para ablandar al público, o más bien para que los otros se lucieran en comparación con un novato. Andújar se identifica con la ciudad de Málaga como si de su pueblo natal se tratase, y en efecto llevará a su obra literaria aquel ambiente que vivió en esta ciudad durante 11 años de su vida, años de adolescencia y juventud. El destino de Lázaro, escrito en 1959, la única novela de Andújar en su integridad con el referente de Málaga y por ello objeto principal de esta conferencia, resulta en este sentido particularmente significativa en la obra narrativa de Manuel Andújar, así como en el canon narrativo de la literatura del exilio. Por una parte, cierra una trilogía que trata de describir unas determinadas vicisitudes históricas del país en época anterior a la Segunda República. Por otra, recoge la memoria de unos lugares que marcaron gran parte de la infancia, adolescencia y primeros años de la juventud de su autor. Así lo ha visto Marra López, uno de sus primeros críticos que ha prestado atención a la obra de Manuel Andújar. Para este estudioso de su obra, el escritor se apoya, para su labor creadora, en el recuerdo de sus vivencias juveniles. Si en llanura presencia el campo manchego, valiéndose del recuerdo de los veranos que pasaba con su familia en un pueblo de Ciudad Real, si en el vencido el recuerdo de su ciudad natal, en la última obra de su trilogía Vísperas, El destino de Lázaro, es Málaga, la ciudad de sus años estudiantiles, la que sirve de marco para presentar unos recuerdos reales de su juventud. En otro apartado del mismo artículo, el crítico reafirma esta idea con las siguientes palabras referidas a esta novela. Como las anteriores, no es autobiográfica, pero se apoya en recuerdos de su juventud, aunque invención, los lugares al menos, y quizá los personajes recreados, poseen perfiles conocidos por el autor. Así, en este caso, el destino de Lázaro está radicada en Málaga, aunque no la nombre, la ciudad de sus años estudiantiles. Por las razones anteriormente apuntadas, esta novela constituye un referente histórico de la vida social, cultural y económica de la ciudad de Málaga en su primer cuarto del anterior siglo. Hay que considerar asimismo algunos elementos de la novela, principalmente espacio y tiempo, como elementos simbólicos trascendentes dentro de la historia, pues el destino de los personajes está en sintonía con el lugar donde ocurren los hechos y con el momento histórico al que hace referencia. Lo que interesa en este artículo, finalmente, es examinar la realidad que ofrece la novela bajo diversos aspectos: la reflexión sobre una sociedad en un determinado momento, la estructura literaria que refleja en otro nivel la estructura social que la ha originado, el reflejo de una sociedad en crisis que el autor reconoce como tal, el agente desencadenador de una ensoñación cósmica muy distante de la realidad histórica que presenta. Vamos a ver la novela en primer lugar. Vemos que la novela recrea la topografía de la ciudad. El autor describe la realidad física malagueña con una gran precisión, situando a los personajes en lugares de la ciudad fácilmente reconocibles por los documentos existentes de la época en que vivió el autor. Andújar le mueve una doble intencionalidad al recrear tan vivamente estos lugares una treintena de años después de haberlos abandonado. Una fidelidad a la vez que una recreación estética, a unos recuerdos que conlleva a la situación de los personajes en distintos ambientes de una ciudad cuyos rincones había pateado en sus primeros años de juventud.